novelista y escritor Walter Scott estaba ya para morir, él exclamó y dijo: el libro, el libro. Y alguien de su familia pensó que se refería a alguno de los volúmenes, de los muchos volúmenes que él había escrito y que guardaba ahí en su biblioteca. Y le preguntó y le dijo: ¿cuál libro? Entonces Walter Scott respondió: no hay sino un solo libro para un momento como este. Tráiganme la Biblia, tráiganme la Biblia. Y hermanos, él dijo: ese es el único libro para una ocasión como esta, cuando estaba a punto de morir. Y es que la Biblia es el único libro que es poderoso para en ocasiones de alegría, como también para ocasiones de tristeza. La Biblia es el libro que nos conecta con Dios, que nos enseña cómo vivir y cómo comportarnos. Yo quiero que usted levante su Biblia. ¿Cuándo trajeron su Biblia? Yo quiero que la levante así en alto. Ah, mire qué bonito se mira el pueblo de Dios con su Biblia. Diga conmigo: esta es la infalible e inmortal palabra de Dios. Yo soy todo lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo todo lo que mi Biblia dice que puedo. Oh, dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. La Biblia es el libro de los libros, útil para momentos oscuros, para momentos difíciles, para momentos de dolor, pero también es útil para momentos de alegría. La Biblia es la palabra infalible de Dios, es la revelación de Dios al hombre, es la regla infalible de fe y conducta, superior a la conciencia, pero no es contraria a la razón. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 de su segunda carta y el versículo 16, dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Regáleme unos minutos de su tiempo. Quiero hablarles en este día acerca de este precioso volumen llamado la Biblia. Y hay 5 verdades contundentes acerca de la Biblia que todos los cristianos debemos saber. Cada hijo de Dios debe de saber 5 verdades contundentes acerca de la palabra de Dios, las cuales vamos a estudiar en este hermoso día. Y la primera verdad contundente acerca de la Biblia es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Ve la diferencia? Una cosa es que contenga la palabra de Dios y otra es que es la palabra de Dios. La Biblia no es solamente un libro de historia, sino que la Biblia es un libro vivo que cuando te expones a él, corres el riesgo de que te cambie la vida y que te transforme de acuerdo al propósito eterno de Dios y a la imagen de Jesucristo. Por eso es tan preeminente que los cristianos estudiemos la Biblia, que cada cristiano tenga una Biblia, que cada hijo de Dios conozca la palabra de Dios, porque es la Biblia, la palabra de Dios que nos enseña, que nos ayuda para poder vivir alineado al corazón de Dios. Dice Jeremías 23:29: no es mi palabra, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra, dice el Señor, como martillo que quiebra la peña. Nada ni nadie puede detener el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Usted a lo mejor, como yo, ha escuchado testimonios diversos de cómo la Biblia ha sido
perseguida, ha sido maltratada. De hecho, hay instituciones satánicas que su trabajo es quemar Biblias con el fin de destruir este precioso libro, pero jamás lo han logrado y ni lo lograrán, porque la Biblia, a pesar de todo, sigue siendo el libro más vendido, el libro más relevante, no solamente para los cristianos, sino para el mundo entero. Pero especialmente los cristianos debemos tener y conocer la palabra del Señor. Y la segunda verdad que yo quiero hablarle acerca de la Biblia es que la Biblia es el libro de texto de los cristianos. Qué lástima que usted no lo cree, pero la Biblia es el libro de texto de los cristianos. Si usted es un ingeniero, usted tiene un libro de texto de acuerdo a la rama o a la carrera que usted tenga. Si usted es un médico, usted tiene un libro de texto en la medicina. Si usted es cualquier profesión que tenga, usted tiene un libro de texto para esa profesión. Los cristianos tenemos un libro de texto y es la Biblia. Entonces no podemos nosotros conocer a Dios, no podemos agradar a Dios, no podemos trabajar para Dios si no conocemos su palabra, porque a través de su palabra es donde Dios nos direcciona y nos enseña el camino o la manera que debemos vivir. Por eso David dice en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dice en el Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino. En el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La Biblia es el libro de texto de los cristianos. Si los cristianos predicáramos la Biblia y solo la Biblia en los púlpitos, no habría lugar para falsas enseñanzas. Todas las herejías que se predican hoy desde los púlpitos se debe a la ignorancia, a la palabra de Dios y a la soberbia de muchos predicadores que se apartan de la palabra del Señor para predicar sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propios intereses. Pablo le dice a Timoteo capítulo 2 versículo 15 de su segunda carta: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Hay dos métodos de interpretación bíblica. Son 16 métodos de interpretación bíblica para interpretar correctamente el texto sagrado. Y la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente el texto sagrado, se auxilia en otras ciencias como es la exégesis y la eisegesis. Y quise poner esto aquí porque aquí es donde de repente, si no entendemos la palabra del Señor, podemos caer en este error de interpretación. La exégesis es el concepto que involucra la interpretación crítica, objetiva y completa del texto sagrado. Déjeme, le voy a repetir eso porque es medular en el mensaje de hoy. La exégesis es el concepto que involucra la interpretación crítica, objetiva y completa del texto sagrado. Pero hay otro método que es la eisegesis. Y exégesis lo que es un proceso de interpretación del texto que involucra presuposición propia, una interpretación personal, subjetiva y hasta prejuiciosa del texto. Déjeme se lo explico de otra manera. La exégesis lo que hace es que extrae todo lo que el texto sagrado quiere decir, todo lo que Dios nos quiso hablar o que el escritor sagrado nos está diciendo. Eso, la exégesis se encarga de extraer toda la sustancia del texto sagrado. Pero la eisegesis, que se oye bastante parecido pero es diferente,
La eisegesis lo que hace es que obliga al texto a decir lo que el lector quiere que diga. Y la triste realidad es que en el pleno siglo XXI, en muchos altares, hay predicadores, hay pastores, hay evangelistas, hay apóstoles, profetas, como quiera que se llamen, que no están predicando la palabra pura y extrayendo el mensaje puro del evangelio, sino que están obligando al texto a decir algo que no está diciendo realmente la palabra del Señor. ¿Me está siguiendo hasta acá? Es bien importante entender que la Biblia es el libro de texto de los cristianos. ¿Sabe por qué es que muchos cristianos andan detrás de las herejías? Porque no conocen la Biblia. El día que los cristianos leamos la Biblia y conozcamos la Biblia, nadie lo va a engañar por bonito, por tanta palabrería que le pueda hablar. No lo van a engañar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y esa palabra lo protege a usted. La Biblia se defiende sola. Entonces, el segundo o la segunda verdad contundente acerca de la Biblia es que la Biblia es el libro de texto de los cristianos. Si usted todavía no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. Antes de comprarse cualquier otra cosa, cómprese una Biblia. Un cristiano sin Biblia es como un soldado sin rifle en la guerra. Es una carnada del enemigo. No lo puedo decir de otra manera. Un creyente tiene que tener su Biblia para leerla, para estudiarla, para alinear su corazón a la palabra del Señor, y eso se llama éxito en la vida cristiana. La tercera verdad que yo quiero hablarle acerca de la palabra de la Biblia es que la Biblia tiene respuesta para todo. ¿Sabía usted eso, verdad? La Biblia tiene respuesta para todo. De repente en el trabajo ministerial me confronto, me encuentro con personas que me hacen preguntas de las cuales yo no tengo la respuesta. Y gracias a Dios no tengo ningún problema para decir, ¿sabe qué? Yo no tengo la respuesta. Pero vamos a la Biblia a ver qué la Biblia nos dice. Entonces, si manejaríamos esto de una manera irresponsable, yo le daría cualquier respuesta para satisfacer la pregunta. Pero mi propósito principal como hijo de Dios, como predicador, como pastor, como ministro del evangelio, es predicar la palabra pura de Dios. Y cuando usted viene conmigo y me hace una pregunta y yo no tengo la respuesta, no tengo ningún problema en decirle, perdóneme, no tengo la respuesta. Pero vamos a la Biblia, porque la Biblia tiene todas las respuestas a las preguntas que usted y yo podamos tener. Si usted tiene una pregunta acerca de su condición de salud, la Biblia tiene esa respuesta. Si usted tiene una pregunta acerca de cómo tener un buen matrimonio, la Biblia tiene esa respuesta. Si usted quiere saber cómo poder educar bien a sus hijos, la Biblia tiene esa respuesta. Si usted quiere saber cómo prosperar financieramente, la Biblia tiene esa respuesta. Si usted quiere saber cómo tener una buena relación en la comunidad, en el trabajo, en donde quiera que esté, la Biblia tiene esa respuesta. Mire, cada pregunta que el ser humano tenga, la Biblia tiene respuesta para todo. Eso es una tremenda bendición. Dice Salmo 32:8: yo te voy a instruir, dice Jehová, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Por eso quise que miráramos el video, lo encontré por allí y me voló la cabeza, como dicen cuando lo miré, y dije, wow, nada mejor que este video para hacer un mensaje objetivo de la importancia de la Biblia. Se imagina que los cristianos tratáramos la Biblia como tratamos el celular, seríamos unos gigantes espirituales. Seríamos hombres de poder, de acción, hombres de autoridad que nada ni nadie nos detendría. Entonces necesitamos entender que la Biblia no solamente es la palabra de Dios, no solamente es el libro de texto de los cristianos, sino que la Biblia tiene respuesta para todo. Para todo. No hay pregunta en el universo que no esté allí la respuesta en la palabra de Dios. La cuarta verdad contundente que yo quiero hablarle acerca de la Biblia
es que la Biblia es una espada de dos filos. Esto es poderosísimo. Dice Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé de usted, pero cuando estoy enfrente de la Biblia, a veces termino feliz, llorando de alegría, pero a veces termino llorando de vergüenza, a veces termino regañado, a veces termino redarguido por la palabra de Dios, porque este libro es un libro vivo que cuando te expones a él, este libro puede cambiar tu corazón para siempre. Este libro puede cambiar tus ideales. Este libro puede cambiar tus hábitos. Este libro puede cambiar tu manera de vivir, porque este libro es un libro vivo. Es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Y este libro debe tener un lugar de preeminencia, no solamente en tu casa, sino en tu corazón. Bueno, dele ese aplauso a la palabra del Señor. La Biblia es una espada de dos filos, lo que significa que por donde quiera que nos agarre nos va a cortar. Hay dos verbos en el griego para palabra. Uno es logos y el otro es rema. Logos es la palabra escrita, la letra. Sabes que la letra en sí no serviría de mucho si no tenemos la revelación del Espíritu. Todo el mundo tiene una Biblia. Usted se va a dar cuenta que yo me he dado cuenta que incluso hasta los santeros tienen una Biblia. Pero eso no le garantiza nada. Entonces, por eso quiero hablar de esto. Hay dos palabras en el griego. Una es logos, la letra. La letra, usted puede leer la Biblia, toda la Biblia, conocerla toda y no llegar a ningún lugar, no tener una relación personal con Dios. Porque la letra, cuando leemos la letra sin una revelación clara de la palabra, quedamos donde mismo. Pero hay otra palabra en el griego y es rema, lo cual significa una palabra revelada y específica para un momento específico. Y aquí el asunto cambia sentido totalmente, porque ya no es que Dios nos está dando una revelación por encima de la Biblia. Déjenme explico esto, por favor, porque aquí es donde la línea es tan delgadita que si no tenemos cuidado nos podemos perder. Hoy por hoy se ha levantado una teología por allí que andan diciendo que hay una revelación nueva que Dios está dando por encima de la Biblia. Eso es una herejía y eso es del diablo, porque la Biblia es completa. Cuando Dios nos dejó su palabra, la dejó completa. ¿Te imaginas Dios dejándonos su palabra y de repente dice, le voy a dar otra revelación, pero no está en la Biblia? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué tipo de Dios es ese que nos dio su palabra y después dice, oh my God, se me olvidó, no me acordé de poner algo ahí, le voy a dar esta revelación ahora, este tiempo? ¿Para qué queremos un Dios así? Entonces, la revelación nueva que Dios nos está dando no es que nos da una revelación por encima de la Biblia, sino que es una revelación de Dios que nos va a revelar la palabra de Dios en un momento específico, en una situación específica. Dios nos va a revelar los códigos secretos de su palabra que de una manera natural no los entenderíamos, pero bajo la revelación del Espíritu Santo sí los podemos entender. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que hay un versículo en la Biblia que lo ha leído decenas de veces, pero no le encuentra ni cabeza ni cola, ¿verdad? y dice, no sé, no le entiendo. Pero cuando usted lo lee bajo la unción, pero es bien importante que cuando lea la Biblia no la lea así como cuando lee cualquier otro libro de historia, ni la lea de carrera, leyendo la Biblia y peleando con los chamacos y llamando por teléfono. Eso es perder el tiempo. Cuando usted lea la Biblia, dedique un momento para orar. Busque a Dios, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame,
tu palabra, háblame a través de tu palabra. Y cuando lea la Biblia, léala como una carta personal de Dios para usted. Nunca lea la Biblia pensando en el hermano Chonito, en el hermano Pánfilo y diga, mira qué bonito este versículo, cómo le quedara al hermano fulano y se lo no, léala como una carta personal de Dios para usted. La carta que Dios le manda para decirle, mijo, así es como quiero que viva, así como quiero que te comportes. Estas son las cosas que me agradan, estas son las cosas que a mí no me agradan. Cuando leemos la Biblia desde esta perspectiva, nuestra vida cambia. Nuestra manera de ser cambia radicalmente. Entonces, la palabra rema es una revelación de Dios para un momento específico. A veces me ha tocado estar en una disyuntiva, en una encrucijada, como decimos, entre la espada y la pared, no sé qué hacer. He estado ahí más de una vez, que como humano, como hombre, con mi mente finita, no sé qué hacer. Y en momentos como eso es cuando acudo a la palabra del Señor también y le digo, Señor Espíritu Santo, háblame. No sé qué hacer, mi mente se quedó corta, no sé. Pero yo sé que tu palabra tiene la respuesta. Le pido al Espíritu Santo que me revele. Abro la Biblia y ahí tengo la respuesta que he andado buscando. O sea, la palabra del Señor es viva. Y aunque usted la ha leído completa toda por varias veces, y si ya la leyó 6, 7 veces, cuando lea la vez número 8, usted va a encontrar cosas. ¿Y a dónde estaba esto que no lo miré la vez pasada? Porque la palabra de Dios es viva. Tiene un recurso para cada necesidad que usted tiene, para cada etapa de la vida que usted enfrenta. Entonces la palabra del Señor es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra que nos edifica ahora, pero hay una palabra específica que es para usted. Ahora, aquí quiero decir algo. Qué bueno que me acordé. A veces hay palabras de la Biblia que son personales para un individuo. Me pasa a mí cada rato. De repente yo estoy estudiando la Biblia y Dios me da una palabra, pero es una palabra para mí. Y de repente Dios me da una palabra para ustedes. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando usted lee la Biblia desde una manera, de un enfoque personal, Dios te va a hablar directamente a ti. Te va a hablar directamente a ti. Porque dice que la palabra del Señor entra hasta lo profundo de los pensamientos, las intenciones, hasta la médula, el tuétano, ¿verdad? Ese juguito que está dentro de los huesos, ¿verdad? Le hice así porque me acordé de algo del de la vaca, pues. Ese tuétano que está dentro, ¿verdad? Hasta allí entra la palabra del Señor. Jeremías, en una ocasión, él había decidido no predicar la palabra de Dios. Y él dice, cuando yo determiné no seguir hablando la palabra de Dios, la palabra se convirtió como en un fuego adentro de mis huesos que me quemaba. Entonces la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra los pensamientos, las intenciones del ser humano. Y el quinto y última verdad acerca de la palabra de Dios es que la Biblia, oiga esto por favor, lo dejé de último porque esto es medular. La Biblia es el manual para conocer el corazón de Dios. ¿Alguna vez usted le dijo, Señor, quiero conocer tu corazón? Quiero saber cómo piensas. Quiero saber qué es lo que te gusta, lo que no te gusta. La Biblia es el manual para conocer el corazón de Dios. Amados, no hay éxito más grande en la vida y en la vida cristiana que conocer el corazón de Dios. Por eso es que la figura más práctica y acercada acerca de la relación de un hombre con Dios es el matrimonio. Porque en el matrimonio uno con su cónyuge llega a conocerse tanto que a veces una mirada, un gesto, uno ya logra saber realmente qué es lo que el cónyuge está pensando.
Con las mujeres es bien difícil porque los hombres somos tremendos. Los hombres estamos ¿cómo se dice? En mono, no es en chango, pero es en eso de sonido, era mono y estéreo. Los hombres estamos en mono, en forma de mono, o sea, es fácil para entenderlo porque no cambiamos fácilmente. Las mujeres cambian cada rato y cuando tú piensas que ya las tienes, que ya las conociste, te salen con algo nuevo. Mi esposa y yo, ella dice que no cree, pero ahorita va a creer. Mi esposa y yo ya vamos a tener 24 años casados, pero han sido como 15 minutos. Pero metido bajo el agua, ¿verdad? Y yo pensé que ya la conocía. Dije, no, pues 24 años ya la conozco hasta en frijol, hasta en caldo, ¿verdad? Ya la conozco, pero de repente cuando pienso que ya la conozco, me sale con algo nuevo. El otro día que veníamos para la iglesia, yo quise cerrar la puerta del garaje con el control y el control no quiso trabajar. Yo lo agarré, le busqué, le cambié la batería, la moví, no quiso trabajar. Y dije, pero ¿cómo voy a hacer ahora? Mi esposa llega y me dijo, ¿qué pasó? No trabaja el control. Y le dije, no quiere trabajar. No, es que no sabes cómo moverla. Y trabajó. Y dije, pero ¿cómo? ¿Verdad? Dije, esa no me la sabía. Para el siguiente día que no quiso trabajar, lo soplé por todos lados, hasta lo ungí y no quiso trabajar. Nunca la vas a conocer. Siempre te van a salir con algo nuevo que tú pensabas que ya lo sabías, pero no lo sabías, porque se actualizan cada día. Pero el matrimonio es la figura más acertada de la relación entre Dios y el hombre. Es lo que estaba hablando. Entonces, aunque no conozco todo de mi esposa, pero ya la conozco bastante como para saber lo que le gusta, lo que no le gusta, cuando está de humor para poder jugar un rato, o cuando hay que guardar la distancia, todo ese tipo de cosas, ya las tenemos que conocer, porque si no las conocemos a la buena, pues las vamos a conocer a la mala, pero tenemos que conocer esos detalles. Los esposos pueden regalarme un amén. O nomás a mí me pasa. Cuando usted va a tratar o a querer de conocer el corazón de Dios, no hay nada más poderoso y efectivo que su palabra. Amados, si ustedes quieren saber lo que Dios piensa de usted, si usted quiere saber las cosas de usted que a Dios le agradan y las cosas de usted que a Dios le desagradan, usted no tiene que andarle preguntando a nadie, ¿es malo esto? Porque a veces la gente anda preguntando cosas. A mí me han preguntado, por ejemplo, ¿es malo emborracharse? ¿Es malo ir al casino? ¿Es malo ir a una fiesta? Entonces, son preguntas que yo digo, perdóneme la confianza, pero digo, son preguntas infantiles, ¿verdad? Si usted quiere saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, la palabra de Dios es el manual para conocer el corazón de Dios. Si usted quiere saber los deseos más íntimos del corazón de Dios, usted necesita estudiar la palabra de Dios. Usted necesita la Biblia. Usted necesita conocer la Biblia. Mire, no hay nada más hermoso que confrontarse con la palabra de Dios de una manera personal, sin reservas, porque ante Dios, ¿qué podemos presumirle al Señor nosotros? Dice que delante de Él estamos como desnudos, ¿verdad? Como para decir que no hay nada que le podamos esconder. Por eso Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y oiga, la última parte dice, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es el manual para conocer
el corazón de Dios. Por eso es que el diablo ha usado todas sus alquimias para lograr que los cristianos no lean la Biblia. Y esto es triste lo que le voy a decir, pero alguien lo tiene que decir. Satanás no solamente está logrando que los cristianos no lean la Biblia, sino que está logrando que los cristianos no tengan una Biblia. Si usted no tiene valor de decir amén, no se preocupe, pero diga uy, 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 ouch, lo que quiera. Pero mire, si yo no tengo la conexión con la palabra del Señor, yo ni siquiera tengo una idea de quién es Dios. ¿Sabe por qué es que la religión, y lo digo con criterio porque salí de allí, estudié en el seminario católico, me gradué de ese seminario y sé precisamente de qué le estoy hablando? ¿Sabe por qué la religión es que no conoce el Dios de la Biblia? Porque ellos no leen la Biblia. Lo que le voy a decir es una locura, pero yo me gradué del seminario y yo no tenía una Biblia. Yo compré una Biblia hasta cuando de repente Julio, el hombre que me evangelizó, él me dijo, ¿tienes una Biblia? Porque yo le presumía de mis conocimientos del seminario y todo el rollo, y me dijo, ¿tienes una Biblia? Y le dije, no, no la necesito. ¿Cómo que no la necesitas? Si es el libro de Dios. Y eso como que me dio la inquietud y compré una Biblia. Me compré una versión latinoamericana que todavía la conservo hasta el día de hoy. Y la compré y empecé a estudiar la Biblia. Y leyendo la Biblia sin que nadie me evangelizara, porque les he platicado, a mí nadie me evangelizó, que mira, que acá, que no, nadie. Simplemente él me dijo, cómprate una Biblia. Yo empecé a leer la Biblia. Y cuando yo estaba leyendo la Biblia, en ese tiempo yo estaba dirigiendo en 4 comunidades. Estábamos enseñando, esto fue en el 79, estábamos enseñando un catecismo que se llamaba Sembrando la Palabra de Dios, un catecismo que tenía la pasta del frente verde y un dibujo como Jesucristo con una bolsa aquí y con la semilla sembrando, así, por si usted se acuerda de esto. Bueno, ustedes son del WhatsApp para acá, no son del 79, pero si algunos de ustedes estaban en el 79, estábamos enseñando ese catecismo. Y era el primer catecismo que llegaba a mis manos que tenía citas bíblicas. Tenía el catecismo, pero tenía citas bíblicas. Pero como yo no tenía una Biblia, yo no sabía que lo que estaba diciendo allí en la cita no era verdad. Pero cuando me compré una Biblia y empecé a leer el catecismo a la par de la Biblia, me di cuenta que no estaba diciendo la verdad. Entonces miré por la Biblia que era todo lo contrario, y así fue como el Espíritu Santo me quitó la venda de oscuridad que tenía y empecé a conocer al Dios todopoderoso que le sirvo hoy y le amo con todo mi corazón. Entonces la Biblia tiene el poder para despertar en nosotros el conocimiento de Dios. La Biblia tiene el poder para acercarnos a Dios. La Biblia tiene el poder para conocer el corazón de Dios. Es a través de la Biblia. Por eso es que el diablo, yo me recuerdo que mi padre ya está con el Señor ya hace muchos años, pero mi padre tenía una Biblia, me recuerdo, era la Biblia Vulgata, de las antiguas, grande por cierto, tenía esa Biblia. Y un día cuando yo tenía como 8 años, me dio la curiosidad, porque siempre me ha gustado leer desde que estaba chiquito, y me ha gustado leer bastante. Y yo miré ese libro y que nadie lo tocaba, estaba todo empolvado allí metido en una gaveta. Y un día me dio la curiosidad y yo lo agarré y estaba leyéndolo. Era una Biblia Vulgata ilustrada que tenía todos los dibujitos y todas las cosas, y lo estaba leyendo. Y cuando mi padre me encontró leyendo la Biblia, me agarró la mano y me dijo: mijo, ¿pero qué está haciendo? Ese libro no lo puede leer usted. Y me asusté, le dije: pero entonces, ¿para qué lo tiene aquí en la casa si es tan peligroso? Y me dijo: no lo podemos leer, que dice el padre que ese libro no es para nosotros. Ese libro no lo podemos entender, lo tengo aquí porque teniéndolo en la casa nos va a proteger de las cosas malas que vienen. Esa es la religión. Y incluso muchos cristianos ahora tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 ahí sobre la televisión, ¿verdad? Para que todas las barbaridades de la Paquita, la del barrio, la Chupito y todo eso no le vaya a hacer daño. Está la Biblia abierta en el Salmo 91 sobre la televisión. Ay, Dios mío.
Así no es como trabaja. Lo como trabaja es conociendo, leyéndola. La Biblia es el manual que nos ayuda a conocer el corazón de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de texto de los cristianos. La Biblia tiene respuesta para todo. La Biblia es una espada de dos filos que por donde quiera que nos agarre nos va a cortar. Pero la Biblia también es el manual para conocer el corazón de Dios. La Biblia sigue siendo el libro más relevante, el libro más vendido en el mundo entero. Bien importante entender que estudiar y obedecer la Biblia nos cambia la vida para siempre y es el verdadero éxito en la vida cristiana. Como pastor yo te puedo dar testimonio de esto. Yo, perdóneme que le voy a hablar con mi corazón abierto en esta mañana. Yo conozco, gracias a Dios puedo entender esto. Yo conozco cuando un creyente lee la Biblia y cuando no lo lee. Y no crea que necesita una gran revelación de así, no. Se conoce. Por ejemplo, cuando yo digo, vamos a abrir la Biblia aquí en el libro de Ageos, y yo miro a los creyentes aquí en las últimas páginas de la Biblia, en los mapas andan buscando. Y ya cuando buscan en los mapas y por todos lados, entonces van al índice, ¿verdad? Ay, ¿dónde está Ageos? No conoce la Biblia. Cuando un creyente conoce la Biblia y le dicen que abra su Biblia en algún libro, usted mira la Biblia así, no necesita ni esa marquita que tiene aquí porque ahora hay ayudas para todo, ¿verdad? No necesita eso, usted nomás la mira aquí y ella dice, vamos a abrir la Biblia en Jonás, y usted lo agarra, bueno, Jonás está aquí, mire, como 3 páginas atrás se la abrí de Jonás. Entonces, usted no necesita estar fojeando todo desde Génesis a Apocalipsis para encontrar un libro. El otro día le dije a un joven, estábamos hablando de él, es un muchacho de una congregación, estábamos hablando de él, con él, y le dije, es que esto es lo que dice Zacarías, le dije yo. Me dijo, Zacarías, what's that? Y le dije, no, Zacarías es un libro de la Biblia. Y me dijo, el Zacarías, qué raro. Se le hizo raro que la Biblia tuviera un libro que se llama Zacarías, es un nombre de un profeta. Entonces usted fácilmente puede saber quién conoce la Biblia y quién no la conoce, cuando en su manera de hablar, de la palabra, etcétera, etcétera. Amados, pero estoy aquí para decirle a usted que la Biblia es el libro de Dios. Y la Biblia es la palabra inmortal de Dios, que cuando tú la tienes en tu corazón, la declaras ante una circunstancia, la declaras ante una adversidad, la declaras en frente de un demonio, algo tiene que pasar, porque la palabra de Dios tiene el poder para aplastar y para desmenuzar toda obra del diablo. Jesús en el desierto, cuando Satanás lo estuvo tentando allí por 40 días y 40 noches, pero al final de los tales dice la Biblia que tuvo hambre y el diablo apareció para tentarlo. Capítulo 4 de Mateo enumera 3 tentaciones fuertes que el diablo le hizo a Jesús, y Jesús contrarrestó cada una de ellas con la palabra. Esa palabra sigue teniendo el mismo poder, y cuando usted la tiene en el corazón, esa palabra es dinamita. Cuando tus labios la declaran, la proclaman, esa palabra, dice Jeremías, que es como un martillo que quiebra la peña, es como un fuego que devora todo a su paso. Cuando tú declaras la palabra hacia cualquier circunstancia, algo tiene que pasar. Y yo quiero decirle en este día de parte del Señor, llénese de la palabra de Dios, declare la palabra de Dios con autoridad. No tenga miedo de hablar la palabra de Dios. Dios respalda su palabra. Dios nunca va a dejar que se caiga a tierra una de sus palabras. Más fácil se cae el cielo y la tierra antes que la palabra de Dios quede sin cumplirse. Eso dice la Biblia. Dijo Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Ni siquiera una tilde dice, mire, oiga esto usted por favor. Ni siquiera una tilde de la palabra del Señor quedará sin cumplirse. Amados, pónganse sobre sus pies. Tenemos un gran tesoro con nosotros. Mírelo y ámelo como tal. Le voy a pedir un favor, y más que todo es usted que se va a hacer ese favor. Desocupe por lo menos de 10 a 15 minutos diarios. ¿Cuánto creen que pueden ocupar 10, 15 minutos diarios? Oye, puedes ocupar más, pero es mínimo 10, 15 minutos diarios para leer la Biblia de una manera devocional. Hágalo por la mañana, y en la tarde ya usted viene ya todo fastidiado, que lo regañó el jefe, ¿verdad? Que se le apareció la suegra sin avisarle, que le ladró un perro. Usted ya está hastiado en la tarde, ya no quiere saber de nada, lo que quiere es dormir. En la mañana, cuando su mente está fresquecita, que despertó con su mente limpia, dedique un tiempecito, por lo menos 15 minutos. Pídele al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra. Habla la Biblia, y usted me va a platicar después cómo el Espíritu Santo va a empezar a hablarle, va a empezar a enseñarle cosas, códigos secretos que tal vez no los ha conocido por años, pero Él se los va a revelar a través de su palabra. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú estás? Y yo quiero que en esta mañana, le digamos al Espíritu Santo que nos ayude para apasionarnos de esta palabra. Mire, los cristianos nos hemos apasionado por muchas cosas en este tiempo, pero no por la palabra de Dios. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra sigue siendo relevante y seguirá siendo relevante hasta la eternidad. Tu palabra tiene el poder de cambiarlo todo, Señor. Tu palabra no tiene rival. El mismo infierno retrocede a la voz de tu palabra. Permítenos en este día, después de haber escuchado esta palabra, Espíritu Santo, que nuestro corazón despierte el hambre, la pasión por conocer tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que cada día desocupemos un tiempo especial para estudiar tu palabra, para obedecer tu palabra, para conocer tu palabra. Queremos que nos hables, queremos que nos indiques, que nos des direcciones, muéstranos el camino para seguir, para caminar contigo. Tómese un tiempecito y pídale al Espíritu Santo en este día que Él despierte en usted el hambre y la pasión por la palabra de Dios. Amado, ¿sabes lo que está haciendo falta en la iglesia en este tiempo? Son hombres y mujeres empapados de la palabra. Son hombres y mujeres apasionados por la palabra, que no falsían su palabra por nada. Hombres y mujeres que no venden la palabra, que no venden el mensaje por nada. Dios nos ha llamado para hablar su palabra y solo su palabra. Señor, ayúdanos para que ninguna idea barata, ninguna herejía barata pueda hallar lugar en nuestros corazones, sino el poder de tu palabra. Porque tu palabra se defiende sola, y nada ni nadie podrá estorbar el propósito eterno que tú tienes para nuestras vidas cuando conocemos tu palabra. Yo quiero pedirle que en este día, si usted siente en su corazón